A simple vista, podríamos pensar que estas calles pertenecen a las miles que existen en la Ciudad de México. No es así. Estas calles, en la mayoría polvorientas y sucias, pertenecen a la capital de una importante cultura milenaria de Sudamérica. Se trata de Lima, Perú. Adentrarnos a los orígenes de este país que comparte tantas similitudes con el nuestro sería interminable. Lima esconde en sus entrañas un sinfín de historias. El Perú está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur. Tierra adentro, a solo 100 kilómetros, se inicia la Sierra Peruana. Allí se levanta el imponente macizo rocoso de los Andes. El conquistador Francisco Pizarro fundó Lima en 1535, como la capital del Virreinato del Perú. Esta ciudad pronto se convirtió en el centro de la administración y el comercio de las colonias españolas en esta parte del continente. El legado de esta época no solo lo constituyen ciudades con inmensos tesoros arquitectónicos y artísticos, sino el idioma español, la religión católica y muchas otras instituciones incorporadas al Perú contemporáneo. Para darle ese título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, ha sido pues que es una arquitectura netamente mestiza, es decir, mestiza en el sentido de que hay formas, espacios traídos pues de Occidente, pero hechos con materiales locales y con una decoración que nace acá en Lima. Aquí nace el barroco sudamericano. Recorrer la historia del Perú a través de su gente y su cultura, la de ayer y la de hoy, es la manera más entretenida de conocer este país milenario. La Plaza de Armas, en Perú, encanta y fascina. Un portento de tradición y leyendas abordan al visitante. Decenas de historias circundan estas calles y estos edificios. Los personajes son parte de una historia centenaria que relata tradiciones y costumbres. Una extraordinaria tradición oral da sustento a las maravillosas historias y leyendas que se entretejen alrededor de la Plaza de Armas en Lima, la capital. El Palacio de Gobierno, conocido también como Casa de Pizarro, por haber sido la morada del famoso conquistador. En ella convergen los más bellos estilos arquitectónicos. Si hubiese muchas más posibilidades económicas, se hubiera podido hacer quizás cosas más importantes, ¿no? Pero para mí creo que es el Palacio de Sudamérica más importante que hay. Y lo veo realmente como un palacio. Verlo de noche, verlo vestido, verlo con las luces, hay una diferencia a verlo de día. Y como testigos perpetuos escoltan este palacio sus guardianes, que como antaño siguen llamándose los Húsares de Junín. Ellos lucharon por la independencia del Perú. Hoy son guardianes serenos ante el peligro. Perpetua presencia de una autoridad, de un resguardo, escoltan el palacio como antaño. Siempre están ahí, sobriamente gallardos. Y es en esta plaza otra vez, como antes, que vuelven a transitar el Paseo de las Calesas. En esta casa, la del Oidor, en la época colonial, habitaba un generoso español dedicado a escuchar las demandas ciudadanas. Intercedía por medio de cartas con el virrey. Era un hombre muy apreciado. Es la casa más antigua de la ciudad. 3 banderas ondean a lo alto, significan el patriotismo, la historia y el orgullo del Perú. La de Lima, la Inca y la de Perú. 3 emblemas hechos figura y color.
Un todo amarillo envuelve la arquitectura de la Plaza de Armas, imitando el color de la bandera limeña. Es signo de identificación en el país. La tercera es la bandera Tahuantinsuyo, que quiere decir la bandera de colores del Imperio Inca. En la modernidad se confunde con el emblema gay, situación que aún no se resuelve. Y en una triada de poderes, Lima se erige grandiosa. El visitante aquí encuentra la representación de los tres poderes de esta nación sudamericana: el Estado, la Iglesia y el pueblo. La fuente como dadora de vida es el centro de toda actividad en esta capital. Se ubica en el centro de la Plaza de Armas y marca el punto exacto entre el norte y el sur de la ciudad. El Ángel de la Fama resguarda este monumento, el más antiguo del Perú. Esta fuente es lo más antiguo de la plaza, es del siglo XVI, es todo en bronce y con un ángel de la fama ahí arriba. Ese ángel lo conocen también como el ángel del Tururú y bueno, ese ángel dicen que representa el fin del mundo. Ese ángel antes era de pura plata, pero un día se lo llevaron a limpiar en la restauración de esta plaza y regresó así en bronce ya. Ese ángel ya lo donó el alcalde. Integra esta majestuosa escenografía también la Catedral Limeña, que se erige en un deleite visual al visitante. A un costado, la Casa Arzobispal. La arquitectura de esta ciudad habla de su historia. En todo el centro de Perú, un sinnúmero de balcones coloniales hechos de madera son un atractivo singular. Están ahí desde el tiempo de la colonia. La colonia trajo consigo otra historia al Perú. La llegada de una nueva religión despertó el ingenio de los conquistadores. Había que convertir al pueblo. Pasadizos subterráneos dan cuenta de leyendas inmersas en la magia y en la imaginación. Se dice que entre un templo y otro, los sacerdotes se trasladaban de un lugar a otro y su ubicuidad hacía que pareciera un milagro. Su presencia en dos lugares casi a la misma vez. Pasajes que además había de lo que hemos recorrido, había conexiones inclusive debajo del río Rímac, ¿no? Como ayuda para las personas de mando de la época virreinal o de la colonia, para poder desplazarse y dar una sensación de poder o de magia o de dominio a la población indígena. Si podía aparecer por acá en la zona de San Francisco o podía aparecer por la zona de la Iglesia Mayor. Una vez que los sacerdotes estaban acá, salían por otros lugares, y la gente pues pensaba que eso era un milagro, algo así. Y también pues se cuenta una leyenda que un presidente en ese tiempo quiso escapar del Perú, pero era perseguido este presidente por los peruanos, y pues él accedió a este pasaje y salió por el convento y así salió del país. Son las catacumbas, antiguos cementerios que en un origen sirvieron para sepultar a los frailes franciscanos. Después fue el cementerio común de todo Lima. Cuando hubo uno nuevo, los limeños se resistían a sepultar a sus seres queridos fuera de este refugio espectral. Estas catacumbas han sido construidas a la llegada de los españoles, también por mandato de Francisco Pizarro. Estas han sido utilizadas hasta principios del siglo XIX. A principios acá solamente se enterraban a hermandades y cofradías y sacerdotes franciscanos.
y posteriormente pues se convierte en cementerio general. Hoy en día, para el visitante, este es un espacio sorprendente. Miles de esqueletos y calaveras son la tétrica escenografía. Miles de almas depositaron aquí su cuerpo y aquí están como testigos de un tiempo que ya se fue, como la presencia del último reducto del hombre en esta tierra. No, la estructura sí me sorprende y lo que ha sucedido dentro de estas catacumbas es el proceso de cremar o en cierto modo o enterrar a los religiosos o a los residentes españoles de esa época en una forma bastante sintética, que no abarca mucho espacio y digamos está sujeto a tratamientos que digamos que tienen mucho de adelanto, porque esas cales que le echan ahí no permiten ni la putrefacción ni digamos el mal olor, porque estamos debajo de la tierra y vemos que no sentimos digamos un espacio cerrado ni digamos malos olores, sino hay un flujo de aire bastante regular. Aquí, en las entrañas de esta tierra inca, sorprende a propios y extraños la resistente estructura arquitectónica que ha resistido impávida el paso de los años, debido quizá a la mezcla de materiales cuyo ingrediente principal es la clara de huevo. Yo soy nativo de esta zona, pero no conocía lo maravilloso que es las catacumbas. Es un monumento, digamos, que me sorprende por su estructura, ¿no? No veo, digamos, paralelo con la actual, porque esto es superior a las estructuras modernas, que son maravillosas, lo veo, ¿no? Unas construcciones que no tienen rasgo de fierrería, pero sí tienen una armonía y una solidez tremenda. Catacumbas y pasadizos son parte de un mundo subterráneo. Todos los caminos llevan a las iglesias de Lima, abajo, soterrados, como en el inframundo. Aún se pueden escuchar las homilías a través de los fríos barrotes de las rejillas. Distinto, algo fuera de lo común, ¿no? Y que va en contra muchas veces de lo normal, ¿no? Tenebroso realmente. Me pone muy nerviosa. Creo en los espíritus y me da chucho. Hoy no duermo. Me siento muy nerviosa realmente. Lo siento. Aquí, en Perú, donde encontramos uno de los montes más altos y místicos del mundo, la cultura de Machu Picchu. Aquí, en este país de los Andes, también las catacumbas en el centro de la tierra y de la ciudad, una convergencia entre las alturas y la profundidad, la historia de un pueblo milenario, con dos historias, la luminosa realidad de los colores y la oscura presencia de un dominio que soterra las libertades, que oculta el alma y el ser. Y fuera del centro de la ciudad, el Parque de las Reservas, llamado así porque aquí se concentraban las reservas militares de la guerra que en 1879 libraron con Chile. La ciudad entera es una constante del pasado, como el puente Huánuco, que silencioso sigue observando el continuo paso de las personas hacia el punto más alto de Lima, el Cerro de San Cristóbal. Andando el tiempo, el Perú se ha transformado. La modernidad ha llegado a su capital y sus provincias. Ha cambiado la gente. Han renovado la perspectiva de un país que vive por desarrollar sus estructuras sociales, por acabar con la injusticia, por crecer, por resurgir como un país libre con propia identidad.
Claro, porque ahorita el pueblo ahorita está sin empleo y necesita bastante trabajo, ¿no? Más que algunos que tienen su cartón de profesional están sin empleo y siempre paran trabajando de taxi, que es la única solución. Creo que depende de uno, porque si una chica quiere salir adelante sale, pero en algunas empresas, bueno, te piden otra cosa que trabajo, en vez de que te consideran como intelectualmente, si estás bien preparada, pues, ¿no? Creo que los jefes quieren otra cosa, pues, en vez de que... acoso? Ajá, sí, acoso bastante, creo, para las mujeres. Es casi imposible hablar del Perú sin mencionar al expresidente Alberto Fujimori, figura controvertida en la que muchos de sus seguidores cifraron las esperanzas del país. Fujimori fue protagonista de un autogolpe de Estado, de anular los poderes del Ejecutivo y Judicial, responsable también de las reformas a la Constitución de 1993, en la que casi anula la mayoría de las garantías ciudadanas, y de 3 reelecciones, la última de ellas fallida. Primeramente se rescató a la democracia, como le dije, y por otro lado, lo que queremos nosotros los peruanos es que haya trabajo, que haya empleo, que haya educación, que haya descentralización de nuestro país. Yo, por ejemplo, saludo al pueblo hermano de México, allá hay distritos federales, cosa que acá no hay acá. Lamentablemente el Perú acá es Lima. Es una mala costumbre, entonces tenemos que decir pues a nuestros gobernantes de que hay una política de descentralización, pero inmediata. Solo así se puede combatir pues la desocupación, el hambre, la miseria, la que estamos en curso la gran mayoría de los peruanos. El Banco de la Nación, mudo testigo de estos acontecimientos, se mantiene parcialmente destruido debido a un atentado de bomba durante la manifestación de los 4 suyos. Obra maquiavélica de Fujimori para responsabilizar del atentado a los inconformes de su tercera reelección en el año 2000. Aparte de generar empleos de diferentes aspectos, ustedes saben como periodistas de que nuestro país es muy riquísimo en todo aspecto. Tenemos muchos recursos naturales, hay muchos campos abandonados detrás de acá las cordilleras, tenemos ríos, costa, sierra, mar. El Perú es maravilloso en sí. Lo que necesita es un poco direccionar la cuestión política del Estado, en base a eso crear riqueza, crear fuentes de producción y vivir por lo menos en armonía, en tranquilidad, pensando siempre en un futuro mejor, no solamente para el Perú, sino para todos los pueblos de Latinoamérica. A partir del 29 de julio del 2001, los limeños guardan la esperanza de un cambio a una vida mejor. Es por esto que en Lima se vive un ambiente de efervescencia política, como consecuencia de un reciente paso a la democracia. A 5 meses de gobierno, el presidente peruano Alejandro Toledo se enfrenta a uno de los cambios más importantes de esta nación después del gobierno de Alberto Fujimori. Radio Televisión de Veracruz está aquí en Lima, Perú, para darle detalles de lo que será este cambio político-económico que vivirá esta nación sudamericana. Bueno, para nosotros es enormemente gratificante, ahora que hemos recuperado la democracia, contar con este entusiasmo, con esta participación de calidad y de cantidad de jefes de Estado, de gobierno, de cancilleres, de periodistas de países hermanos, porque este ambiente que hoy los recibe de pluralismo, de libertad, de entusiasmo hacia un país que reconstruye su democracia y que va a luchar decididamente contra la pobreza, es un país totalmente distinto del que hace un año logró derrocar al autoritarismo y con el gobierno de transición iniciar esta fase que finalmente nos está dando algunos resultados. Es frecuente encontrar por las calles manifestaciones obreras que exigen al actual gobierno anular las reformas de 1993, ya que estos prescinden de las más elementales garantías con las que en el pasado contaron. Bueno, naturalmente la clase trabajadora ha sido la más afectada, pero yo diría más bien todos los sectores, ¿no? El sector popular que no tenía acceso al trabajo, que siempre ha tenido un indicador alto en cuanto al desempleo. Siempre nos preocupamos por los trabajadores que están en actividad, pero no miramos al otro sector que hoy día, por ejemplo, está sobrepasando el 60% de la PEA entre los desempleados y subempleados del país. Principalmente lo que yo quisiera es trabajo para los jóvenes, para la juventud, porque ahora en la juventud, señorita, hay muchos drogaditos,
mucho delincuencia, y no hay trabajo. Entonces los jóvenes se dedican a eso, a drogarse, a robar, ¿no? Por el motivo de que no hay trabajo disponible para la juventud. Y eso es lo que le pedimos nosotros al presidente Toledo, pues, para que haya trabajo para la juventud. A pesar de todos estos acontecimientos, las personas continúan con su vida que con el pasar de los años se ha vuelto cada vez más difícil. Es indispensable programas de compensación social para resolver en la coyuntura las carencias de insatisfacciones básicas como la alimentación o la vivienda, pero solucionar el problema de la pobreza con una perspectiva de largo plazo implica necesariamente activar la economía para tener nuevos empleos y empleos que sean dignos y empleos que sean decentes. Esta es la primera prioridad del gobierno del presidente Toledo. Actuaremos en un escenario internacional que no es el más favorable por los signos de recesión que se ven en la economía de los Estados Unidos y la desaceleración del crecimiento de la economía mundial, pero estamos convencidos que utilizando los recursos de una economía que desde el punto de vista macroeconómico es bastante estable, y contando con la participación de la población y una política exterior vinculada directamente a la solución de los problemas nacionales, obtendremos en el corto plazo la amplitud de la frontera del empleo, y eso creo que es indispensable para la cohesión social y un mejor funcionamiento, una mejor calidad del ejercicio de la democracia. Ahora que Perú es considerado un país que comienza a saborear las mieles de la democracia, fue el anfitrión de la 11ª Cumbre Iberoamericana. Con un impresionante despliegue de seguridad, se desarrolló la cumbre donde se llegaron a sustanciosos acuerdos para todos los países iberoamericanos, entre los que sobresalen el combate al terrorismo y a la pobreza. Con 5 declaraciones conjuntas concluyó aquí en la ciudad de Lima, Perú, la 11ª Cumbre Iberoamericana. A decir del presidente anfitrión Alejandro Toledo, este encuentro fue aún más fructífero que la década pasada. Sin embargo, el pasado y el presente del Perú se conjugan en la belleza de sus paisajes. Las costas que bañan a Lima poseen una belleza paradisíaca a la que ningún turista puede escapar. Y a la orilla de la playa, punto de encuentro para jóvenes parejas, se encuentra el Parque de los Enamorados, lugar idóneo para solteros o escenario ideal para la reconciliación. Y hablando de paisajes, hay un lugar en la parte más alta de Lima, llena de tradición e historia. Se trata del Cerro de San Cristóbal, desde el cual podemos observar en toda su dimensión a la capital del Perú. Este cerro, que quizás se encuentra cuidando sigilosamente la ciudad, convirtiéndose en testigo de los vaivenes de nuestra historia, observa los vertiginosos cambios que día a día miles de limeños construyen. Desde el lugar más alto de esta ciudad de Lima, Perú, en el Cerro de San Cristóbal, enviados especiales de Radio Televisión de Veracruz, José Luis Guevara en la cámara, producción Victoria Guerrero, reportó Araceli Batalla. Y al caer el sol, las esperanzas se renuevan. En esta tierra de contrastes de una magnífica orografía, donde conviven las alturas de sus montes y montañas con la presencia de una historia. Aquí, en el Perú, la tierra de las llamas, de milenarias y sorprendentes zonas arqueológicas. Aquí,
en la tierra de Machu Picchu, cae la tarde y amanece la esperanza de un futuro mejor, donde la injusticia de la pobreza solo forme parte de una historia soterrada como las catacumbas de su pasado.